Ya, tejidos animales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en la clase del día de hoy? Prácticamente nosotros vamos a poder caracterizar, ¿no? Definir, entender, indagar cuáles son los tejidos que conforman a un animal. Ese es nuestro objetivo de la clase del día de hoy. Aquí yo les coloqué una imagen de un animal invertebrado, ¿no? Recuerden que para animales, perdón, este es un animal vertebrado. Para animales invertebrados, su estructura es muy diferente, ¿ya? Pero aquí nosotros podemos observar un animal vertebrado, ¿no es cierto? Seguramente este animal puede estar conformado por tejido nervioso, tejido conectivo, ¿no? Tejido que le permite unir músculos y huesos, tejido muscular, tejido epitelial que va a estar formando la epidermis de este animal. Entonces vamos a hablar de tejidos animales. ¿Ya? A continuación vamos a describir cada una de las características de estos principales tejidos. ¿Ya? Vamos con el primero, el tejido epitelial. ¿Alguien ha escuchado tal vez de este término? El tejido epitelial. ¿Dónde se encuentra el tejido epitelial? ¿Alguien tiene alguna idea? Si no tienen idea, me dicen, no, no tenemos idea. Necesito que participen, a ver. Yo le hice, Tejido básico primario. No. Dígame, Jesús, tal vez usted tiene alguna idea. yo no le hice porque yo de ese tejido, yo sí nunca he escuchado Lisme hablar de ese Ya. tejido de, Listo, Jesús, gracias. El tejido epitelial prácticamente, aquí encontramos a la piel, conocida como la piel. Aquí, bueno, la piel presenta diferentes capas, ¿no? La epidermis, la hipodermis, la miodermis. Entonces, yo les pregunto, a ver, ¿cuáles serán las características de la piel? ¿Quién me dice? A ver, chicos, piensen. ¿Qué características presentarán su piel? A ver, observen su piel, ¿qué características presentan? Dicen una característica podría ser que tiene poros y es lisa o algo así. Ya presenta poros, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, cuando ustedes en este momento iban a realizar la actividad del baile, ¿no es cierto? Seguramente su cuerpo, en este caso, a través del movimiento, iba a generar algún tipo de transpiración, entonces presenta poros. ¿Ya? Entonces, miren, una de las funciones que tiene la piel, ¿no es cierto?, en un animal prácticamente es de protección. Si ustedes sufren algún golpe, ¿no es cierto?, prácticamente lo que hace es proteger lo que son órganos internos. Otro tipo presenta la función secretora, ¿no? Por ejemplo, se secreta el sudor. Otro tipo es la secreción en este caso, secreción salival. Otro tipo de tejido epitelial tiene la función de absorción. Por ejemplo, el tejido que conforma al intestino delgado presenta esta función, ¿no? Absorber los nutrientes que se da a través del tubo digestivo. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes tipos de tejido epitelial. Y esas son las funciones. Ya como les comenté, ¿no es cierto? Prácticamente es una superficie que cubre todo el cuerpo. ¿Ya? También las encontramos en cavidades, como por ejemplo en los órganos, en cavidades huecas. También encontramos este tipo de tejido epitelial. Y también conductores del organismo o conductos del organismo, ¿no? Como por ejemplo el tubo digestivo. Está conformado por tejido epitelial. Aquí podemos observar las formas o la forma que presentan este tipo de células, ¿no? Que conforman el tejido epitelial. ¿Ya? Algunas son tipos regulares, ¿no? Algunas son medias geométricas, presentan una geometría, no sé, tal vez son circulares, tal vez son medias ovaladas. Entonces presentan una geometría, algún tipo de este tejido epitelial. Permítame un ratito, déjenme buscar el apuntador. Ya. Entonces, miren, ¿no es cierto? Aquí encontramos, ¿no? Bueno, se puede observar prácticamente la forma, ¿no? La forma de células epiteliales en sí. ¿Ya? Otra característica de este tejido es que entre cada una de estas células, aquí podemos observar, ¿no es cierto? Entre la unión de estas células en el medio interno, se encuentran estas estructuras conocidas como los desmosomas. Ya, prácticamente estos desmosomas lo que permiten es que exista una unión, ¿no? Una unión entre
entre células. Esa es la característica de estos desmosomas y es de carácter proteico. Ya. Debajo de este tejido epitelial o del epitelio se encuentra una membrana basal. Aquí podemos observar, ¿no? Aquí tenemos el tejido epitelial, el conjunto de tejido epitelial, y en la base de este tejido epitelial encontramos una membrana basal, ¿ya? Que prácticamente lo que hace esta membrana es unir, ¿no? Une la red que conforma el epitelio y el tejido conjuntivo. Entonces aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto? Todo lo que conforma el tejido epitelial. Ya, entonces aquí va a estar la membrana basal, ¿no? Aquí. Se encuentra entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Ya, ahí se encuentra la membrana basal. Prácticamente lo que hace es unir, ¿no? Une estos dos tejidos. A este tejido epitelial los vamos a clasificar en dos grupos. Tenemos el epitelio, en este caso es el epitelio de revestimiento, como al inicio les había comentado, ¿no es cierto? Tiene cierta función, como por ejemplo la de protección, como por ejemplo la de absorción. Este es un tejido, bueno, este es un corte prácticamente del tejido del intestino. Aquí se puede observar, ¿no? Las células que lo conforman. Y ahí se observa, prácticamente es que es un tipo de tejido epitelial de revestimiento. Este otro tejido es el de glandular. Aquí se puede observar, miren, el conducto excretor. Este es una muestra de un tejido. No me acuerdo de qué muestra es. Pero bueno, prácticamente este es un tejido glandular, ¿no? Prácticamente, bueno, este tejido va a secretar alguna sustancia. No me acuerdo de qué tejido es. Ya, bueno, esto prácticamente lo encontramos en órganos que conforman el sistema endocrino. El tejido epitelial glandular. Función de secreción, ¿no? Secreción de sustancias. Ya, el epitelio de revestimiento, como les comenté, ¿no es cierto? La función es de protección y prácticamente la encontramos debajo de la piel en sí. Ya. Algunas pueden estar constituidas por una capa o por varias capas y también existe una clasificación, ¿no? Dependiendo de cómo se esté presentando el epitelio en sí. Entonces aquí encontramos de este tipo, miren, el epitelio plano simple, ¿no es cierto? Es una capa, es una sola capa de células. Ya, por ejemplo, los encontramos en las paredes internas de los vasos sanguíneos, en los órganos que conforman, en los órganos huecos como el corazón. Otro tipo, se puede observar aquí, ¿no es cierto?, la forma de la célula. Otros presentan un tipo de epitelio cilíndrico. De igual forma es laminar, ¿no? Forma una lámina. Aquí, uno de los ejemplos claros es prácticamente el epitelio que conforma los intestinos, ¿ya? El intestino delgado. Aquí presenta estas microvellosidades para la absorción. Epitelio cúbico, tapizando las glándulas salivales, ¿no? Glándulas salivales, el riñón, el páncreas, ya que son estos órganos secretores en sí. También tenemos el epitelio que es estratificado. Cuando es estratificado, aquí se puede observar que no es una sola lámina, ¿no? Hay una gran variedad de láminas, unas sobre otras, sobrepuestas. Este es epitelio plano estratificado. Tenemos otro tipo, ¿no? De igual forma, dependiendo de la forma de las células, tenemos el epitelio cilíndrico estratificado. Y de igual forma, el último tipo de epitelio es este, ¿no? El epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ya se puede observar, ¿no es cierto?, que aquí, si nosotros hacemos una comparación, ¿no es cierto?, con el simple, es una sola capa de células. Con el estratificado son varias capas, ¿no? Unas sobrepuestas con otras. Y en el pseudoestratificado, el epitelio prácticamente es irregular, ¿no? Sus células son irregulares al momento de observarlas a través del microscopio. Esos son diferentes tipos de epitelio de revestimiento.
el simple, el estratificado y el pseudoestratificado. El epitelio glandular, como su nombre le indica, ¿no es cierto?, está formando prácticamente glándulas secretorias en sí. ¿Ya? Órganos especializados en la fabricación y secreción de sustancias, ¿no? Ya pueden ser hormonas o cualquier otro tipo de sustancias. Ya, las vamos a clasificar primero por su estructura, ¿no es cierto? Aquí podemos observar estas células caliciformes. Esta sí es de prácticamente del intestino delgado, ¿no? Aquí se puede observar en sí la forma de estas células. Hablamos de células de tipo unicelular, ¿ya? Prácticamente estas células que conforman el intestino delgado producen una secreción, ¿no? Conocida como el mucus, que prácticamente lo que hace es facilitar el tránsito del bolo alimenticio durante todo el proceso de la digestión, ¿no? De igual forma, interviene mucho en la protección de la acción enzimática que ocurre a nivel del proceso digestivo, ¿ya? Este es otro tipo, ¿no? Aquí ya podemos observar un órgano en sí. Este ya sería un epitelio glandular pluricelular. Aquí les coloqué, por ejemplo, esta glándula, ¿no? La glándula tiroides, que prácticamente secreta la hormona tiroxina. Entonces, tenemos de estos dos tipos según la estructura en epitelio glandular, unicelular y pluricelular. Ya, otro tipo es donde prácticamente se vierten los productos que elaboran o se sintetizan en estos órganos. Tenemos tres tipos, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Podemos observar las glándulas lacrimales, ¿no es cierto? Secretan básicamente las lágrimas, ¿ya? Esta es una glándula exócrina, ¿no? ¿A qué me refiero que sea una glándula exócrina? Es que prácticamente la lágrima, ¿no es cierto?, sale al exterior del órgano o del organismo. Ese es que sea de tipo exócrina. Otro tipo es el tipo de epitelio glandular endócrina. Aquí hablamos de diferentes órganos, ¿no? Pero aquí les coloqué como ejemplo a la hipófisis, que prácticamente elabora la hormona del crecimiento. Entonces, esta se, se, se transporta a través del sistema circulatorio, ¿no? Entonces, por un medio interno prácticamente. Entonces, este es un tipo de epitelio glandular endocrino. Y hay órganos que presentan estos dos tipos, ¿no? Algunos son exócrinas y algunas son endócrinas. O también se les conoce como glándulas mixtas. Por ejemplo, el páncreas prácticamente segrega diferentes tipos de sustancias. Al momento de la digestión, segrega al interior del estómago el jugo pancreático, ¿ya? O también segrega, por ejemplo, hormonas como la insulina y el glucagón a la sangre, que prácticamente lo que permite es controlar el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, tenemos estos tipos de epitelio glandular, ¿no? Exócrinas, endócrinas y mixtas. En epitelio glandular. Ya, vamos hasta ahí, vamos por partes. A ver, chicos, en epitelio, en tejido epitelial, ¿cuántos tipos de tejido epitelial tenemos? Ya. Segundo tipo, ¿no? Tejido conectivo. Como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Este tipo de tejido lo que hace es unir, ¿no? Unir órganos. Esa es la función de este tejido en sí. De igual forma, hay una gran variedad de tejidos conectivos. Ya tenemos el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido conectivo muscular, el tejido cartilaginoso. Entonces tenemos algunos tipos de tejidos. Ya como les comenté, ¿no es cierto? Prácticamente la función de este tejido es unir, ¿no? Unir órganos, otros llenan huecos, otros llenarán espacios entre diferentes tejidos. Algunos nos servirán como soporte y movimiento, ¿no? Como el tejido óseo, como el tejido muscular. Entonces, esa es una de las características de este tejido. Como les comenté,
Aquí tenemos al tejido conjuntivo, al tejido adiposo, al tejido cartilaginoso y al tejido óseo. Están dentro de este tipo de tejidos conectivos. ¿Ya? Se caracterizan por tener grandes cantidades de sustancia intercelular y pocas células. Bueno, eso ya es otra característica de este tejido en sí. Ya, tejido conjuntivo, el primer tipo de tejido conectivo, ¿no? Tiene la función de unir órganos y tejidos. Ya, bueno, aquí les coloqué este ejemplo. Ya, aquí en la gráfica podemos observar, ¿no es cierto? Prácticamente cómo lo que hace, ¿no es cierto?, es unir los órganos y el tejido. Aquí tenemos al epitelio digestivo, ¿no? Seguramente este es el epitelio que está formando el intestino delgado. Aquí tenemos el intestino delgado, aquí tendremos otro tipo de, prácticamente el mismo intestino delgado, y entre estas dos estructuras hay este tejido, ¿no? El tejido conectivo, ¿ya? Se denomina laxo, ya que este tejido presenta pocas fibras. Entonces aquí se puede observar, ¿no?, que entre órganos hay este tejido que lo que hace es unir, ¿no? Unir estos órganos. Ya, aquí les coloqué otro ejemplo. Aquí tenemos al tejido conjuntivo fibroso. Ya lo que hace prácticamente es unir, ¿no? Unir fibras musculares y huesos. Por ejemplo, esto se da mucho en las articulaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando se une el hueso, ¿no es cierto?, a través de los tendones, se une el músculo, a través de los tendones se une al hueso. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Creo que era Angie, recién ingresó. Eh, eh, Ya, a ver chicos, en tejido fibroso, no es cierto. Si nosotros analizamos la estructura muscular del brazo, podemos observar que el músculo se une al hueso mediante tendones. A eso se refiere este tejido, ¿no? Al tejido fibroso. Entonces aquí en esta imagen se puede observar las fibras musculares, el tejido conjuntivo fibroso, que prácticamente vendría a ser el tendón, y prácticamente se estará uniendo, ¿no?, a un hueso en sí. Ya, el tejido adiposo, este es muy conocido, ¿no es cierto? Se evidencia mucho en la alimentación, por ejemplo, en nuestro cuerpo humano, en el abdomen, en las palmas de las manos, ¿no es cierto? En la mujer, en las caderas, es ahí donde se acumula este tejido adiposo. Las células que conforman el tejido adiposo se conocen como adipocitos. Ya, ¿cuál es la función de este tejido adiposo, no es cierto? Es que prácticamente son una reserva de energía, ¿ya? También, como les comenté, ¿no es cierto?, se almacenan en partes o en estructuras o en órganos. Lo que hacen prácticamente es una función de protección, ¿no es cierto?, allí en el abdomen, en las palmas de las manos. Entonces, esa es la función de este tejido adiposo, conformado por los adipocitos. Aquí se puede observar, ¿no? Se puede observar las células adiposas, los adipocitos, ¿ya? Aquí hay tejido conectivo, seguramente se está uniendo contra el músculo, ¿no? Tejido cartilaginoso. Este tejido cartilaginoso, aquí se puede observar, ¿no es cierto? Tenemos la célula muscular, el pericondrio, que prácticamente este es un tejido que lo que hace es nutrir, ¿no? Nutrir a las demás células. Aquí se puede observar el tejido cartilaginoso, conformado por estas células, ¿no? Conocidas como los condrocitos, ¿ya? Esas son las células que forman este tejido. Mientras una persona, ¿no es cierto?, el embrión va desarrollándose, al inicio su sistema óseo no está bien desarrollado, se podría decir. Al inicio de las primeras etapas, el feto o el recién nacido, su estructura ósea es prácticamente tejido cartilaginoso, ¿ya? Mientras se va desarrollando, se va transformando, ¿no?, este tejido cartilaginoso en tejido óseo, o sea, prácticamente se va reemplazando en sí. Hay que tomar mucho en cuenta también ese dato. Y lo que hace prácticamente, ¿no es cierto?, es recubrir el interior de las articulaciones y evitar el desgaste.
Entonces, entre uniones de huesos, ¿no es cierto? Ahí nosotros vamos a encontrar a los cartílagos. Lo que hacen, ¿no es cierto?, es unir las articulaciones y mediante el movimiento se evita el desgaste. Tejido cartilaginoso. ¿Dónde podemos encontrar este tejido cartilaginoso? En el pabellón auricular. Está formado por tejido cartilaginoso y en el extremo de la nariz, ¿no? En el tabique. También presentamos este tejido cartilaginoso. El tejido óseo, ¿no es cierto? Formado por células conocidas como los osteocitos. Aquí les coloqué esta imagen. Aquí se puede observar, ¿no?, que pueden formar este tipo de tejido óseo. Pueden formar un hueso compacto. Aquí se puede observar, ¿no es cierto? Un hueso compacto. O también puede formar un tejido óseo esponjoso. Es un tejido de tipo hueco. Ya, mientras que compacto es un poco más denso, no es más duro en sí. Mientras que el tejido óseo es un poquito más esponjoso, más hueco. Si nosotros, cuando comemos, ¿no es cierto?, el hueso de, no sé, de la gallina, si ustedes lo parten por la mitad, ahí ustedes pueden observar cómo es el tejido óseo esponjoso. Se visualiza muy bien ahí. O también el tejido óseo compacto.